digamos que en la medida que nosotros hemos sido parte de ese juicio, nosotros somos querellantes en la causa de la mega causa de la Perla, ya tuvimos, digamos, toda esa situación de presión y límite cuando nos tocó declarar, ¿no? Contar concretamente todo lo que nos pasó. Eso creo que fue en abril de 2013. Y ya ahí fue bastante choqueante, ¿no? Claro. Pero de alguna manera ahora uno lo vivió con más tranquilidad. Era llegar justamente a lo que nosotros queríamos, la sentencia, claro, que sean condenados, que concretamente se los juzgue por todo lo que vivieron todos los jóvenes, todo el pueblo argentino durante la dictadura militar, ¿no? Y realmente parecía imposible haber llegado a esa situación, ¿no? Parecía que nunca iba a llegar. Y realmente cuando estábamos ahí con mi hermano, mi mamá había entrado al tribunal y nosotros estábamos afuera con todos los compañeros. Y realmente la emoción era muy grande, o sea, saber que finalmente había llegado ese día y que estaban juzgándolos, estaban diciendo que eran responsables de un gran genocidio. Bueno, también lo viví bastante mal, una porque fue como presión, mucho periodismo de todos lados, de Ecuador, de Venezuela, de acá, de todas las provincias. Entonces, preguntas, cosas, estábamos todas las viejas juntas. Nosotros fuimos temprano por si no me habían notado en la lista, por si no me dejaban entrar, pero no nosotras las viejas. Yo soy de la Comisión de Familiares de Presos Desaparecidos, entonces del año 80, así que ya me conocen y sí te dejan. Claro. Y después empezaron a llegar las otras viejas, Emi Zambra, y Emi y yo somos las más chiquitas, yo 85 voy a cumplir, la Emi 87, la vieja Lloren 96 años, Mecha Busto 90, y bueno, después llegó Sonia Torre también, claro. Y bueno, pero fue muy emocionante por tantas cosas, digamos, juntas, ¿vio? Bueno, después llegamos a la sala y también no pensábamos que llegaría a este punto. Ya cuando se lo juzgó por primera vez a Menéndez, había un palco en la calle, cuando salimos nosotros, entonces cada uno, ¿qué quiere decir? Y yo dije lo que dije siempre. Cuando una vez me pateó, estando en La Perla, estábamos acostados en una colchoneta, mi hija de un lado y yo de otra, entonces que me pateó la cabeza, no sé qué, yo dije, algún día, hijos de puta, la van a pagar. Y entonces cuando salimos a ver del juzgamiento de Menéndez, dije, bueno, yo dije eso en La Perla y por suerte llegué a estar viva para decir, hijo de puta, lo vas a pagar y te van a condenar. Sí. A mi mamá la secuestran el día 5 con mi hermano, mi primo y Fernando Agüero. Y yo no estaba viviendo acá en Carlos Paz, estaba en Córdoba viviendo en una pensión, pero trabajaba acá en la parrilla de la Tranquera. Entonces yo al otro día bajo del colectivo para entrar a trabajar a la parrilla de la Tranquera y ellos me estaban esperando ahí. Entonces me secuestran ahí y me llevan a La Perla. ¿En qué te secuestraron? Eran dos autos, uno rojo y otro blanco. Eran más o menos unas 8 personas. Ahí justo en la esquina de Esparta ¿Y San Martín? Y San Martín, exacto. Ahí es donde me secuestran. Eso lo ve mucha gente, inclusive mis compañeros de trabajo estaban en la parrilla y le avisan al que era el dueño en ese momento. Y sé que se reúne bastante gente porque ellos lo que hacen cuando me secuestran es, le dicen, hay que levantar lo que dejamos en la casa. Entonces yo me doy cuenta por el recorrido que lo que hacen es venir para acá, habían dejado apostado acá gente, y entonces vienen para acá, para la casa, sube alguien a los autos y partimos de nuevo
hacia, digamos, hacia el camino, a la ruta, ¿no? Y entonces vuelven a pasar, como se ve que no lo hacían mucho por ahí, vuelven a pasar por frente de la tranquera y dicen, mirá toda la gente que se amontonó. Cuando se amontona toda esta gente, hay un coche de la policía, porque la gente de ahí había avisado a la policía. Claro. Entonces nos corría un coche de la policía y nos siguen. Entonces ellos, mientras tanto, ya me habían reducido, yo no me acuerdo en qué momento, me habían vendado, me habían atado y estaba tirada en el piso del auto. Claro, en un momento determinado ven que los siguen esos autos, entonces entre ellos hablaban y decían, saca la radio, como para que se den cuenta que somos nosotros. Entonces discutían entre ellos que eso podía ocasionar que la policía los tiroteara. Y entonces entre ellos decían, pero ¿cómo? ¿No avisaste? Y no, esto es un pueblo chico, se enteran las cosas, no claro. se puede, qué sé yo. Y no te preocupes que cuando entremos allá se van a dar cuenta quiénes somos. Y efectivamente, cuando llegan los autos en la entrada de La Perla, yo a todo esto no veo nada, pero yo viajaba todos los días a Córdoba porque claro. estudiaba y además porque trabajaba con una abogada, entonces iba todos los días cuando no era por una cosa por otra, así que los tiempos los conocíamos, los olores de carnaval y en aquella época claro. que se sentían, en la lomada de burro que había porque estaba la fábrica de cemento y patinaban los autos, qué sé yo, había accidentes. Y bueno, efectivamente cuando fuimos a entrar ahí, entre ellos hablaban y decían, ¿viste que se iban a dar cuenta? Y entonces parece ser que la policía cuando llega al lugar cruza el auto delante del señor que los había acompañado y le dice, no se mete, esto es cosa de los milicos, y se vuelven. La Perla fue un infierno que por suerte salimos vivos. No descansaban de torturar. Cuando nosotros declaramos, me dijo uno de los milicos, ¿cómo piensa que no íbamos a descansar? Ni un segundo de matar y de maltratar a la gente. Era un solo clamor La Perla. Claro. Pero por suerte entonces hemos podido juzgarlo. El objetivo era quebrarte. Ese era el objetivo fundamental. Y ellos apuntaban con eso, o sea, por un lado, el método más burdo, por decirlo de alguna manera, era la tortura, pero después estaba toda la charla psicológica de decir, en el caso mío, por ejemplo, después que me habían torturado, en un momento determinado me habían llevado a una oficina y me habían sentado y entonces tenían en sus manos mi libreta universitaria y entonces uno de los elementos que ellos utilizaban era ese, decir, ¡ay, mira las notas que tenés! Y hemos hablado con los vecinos, sabemos que sos muy trabajadora, muy buen estudiante, ¿para qué te metiste en esto? ¿Vos me podés dar una explicación de por qué? Y yo me acuerdo que lo que a mí me salió en ese momento es decirle, mis padres desde chica me enseñaron a pelear por la justicia y no estoy arrepentida de haber peleado por la justicia. Yo estuve en La Perla 10 días, después estuvimos las dos ahí 10 días, después en el campo de la Ribera estuvimos 1 mes y medio casi y nos trasladaron a la penitenciaría de Córdoba, donde estuvimos 1 año en la cárcel San Martín. De allí nos trasladan a Devoto y en Devoto mi mamá está 1 año y yo estoy 2 años más, así que 3 años más creo. Y después salimos en libertad con libertad vigila. Claro, La Perla fue lo más violento y después para la época que nosotros fuimos detenidas, que estamos hablando de septiembre del 77, se había convertido en el lugar de mayor terror La Perla y ellos te decían, cuando nos sacaron de ahí, yo pregunté a dónde nos llevan y ellos nos dijeron a la semilegalidad. A eso le llamaban el campo de la Ribera. Claro. No sé qué significaría para ellos, pero en principio era que estábamos en una especie de habitación ahí, con una venda en los ojos más floja que la que teníamos en el Perla. Y no era necesario que estuviéramos acostadas como sucedía en La Perla. En La Perla ustedes tenían que permanecer. Estábamos permanentemente acostados sobre una colchoneta, vendados y atados en un momento determinado.
Y yo recuerdo la cuadra esa larga, que nosotros estábamos muy cerca de la reja, y había una reja que estaba custodiada por la gendarmería. Y nosotros estábamos ahí acostados con los pies hacia la pared. Y ahí estábamos vendados y atados. Y ahí estábamos permanentemente. No podíamos hablar con nadie, se nos prohibía totalmente. Y para ir al baño, en algún momento determinado, ellos nos hacían levantar y nos hacían formar fila, y nosotros teníamos que poner la mano en el hombro de la persona que estaba delante, y así nos llevaban hasta el baño y hasta las duchas, o hasta que se hacían permanente. Todos los días estábamos esperando cuando nos tocaba, ¿no? O sea, el hecho de estar tiradas en la colchoneta, se llegaba la noche y era el jolgorio para ellos, la joda total, ¿no es cierto? Ellos salían a secuestrar y volvían. Si no traían a nadie, se hacían cargo de los que estábamos ahí. Claro. Y tenían que, o sea, la idea era torturar y presionar, que entregues gente, que entregues compañeros, que digas cosas que a ellos les sirva para seguir avanzando con su proyecto, ¿no es cierto? Una actitud muy infame, muy, no sé, sanguinaria, qué sé yo. Era un placer para ellos. Un ejemplo: en una de las oportunidades que me sacan a mí a una oficina a interrogar, yo el brazo izquierdo no lo podía mover, me había quedado paralizado producto de la picana. Y entonces me dicen, ¿por qué no? Nos mostraban unas fotos para que reconociéramos gente. Yo no conocía a nadie. Le digo, yo no conozco a nadie, no sé quiénes son estos. Y entonces me dice, ¿por qué no usas esa otra mano? No, porque no puedo. ¿Y esta sí podés? Sí. A ver, ¿podés levantar ese brazo? Sí, dije yo. Y uno actúa instintivamente, levanté el brazo, entonces me pegaron un mazazo acá. Entonces dice, ¿ves? Ahora ya no lo podés usar. Eso te da la pauta que nada tiene que ver con el tema de, digamos, de conocer datos, sino de someterte, de hacerte sentir que ellos son los dueños de tu vida. Yo te contaba que nos llevaban al baño en fila india y poníamos la mano en el hombro de al lado. Yo hasta ese momento creí que mi familia se había salvado, que no estaba. Me llevaron a mí, digo, bueno, por suerte a mi mamá y a mi hermano no los han tocado. Y resulta que ellos estaban del día anterior. Y esto sucede como al segundo, tercer día. Me hacen levantar a mí para ir al baño y yo apoyo la mano en la persona que está delante. No tengo idea quién es porque estoy vendada. Entonces escucho que la persona que está delante me dice, ¿sos vos, hija? Y era mi mamá. La mano. Claro, y yo apoyé la mano. mano y ella sintió que era yo. Así que la verdad que, bueno, fuimos a abrazarnos y quería hablar y qué sé yo. Enseguida, por supuesto, nos gritaron. Mamá no hable que te van a pegar. Claro, así que, bueno, así nos reencontramos con... Cuando me apoyó la mano le dije, hija, mamá no hable que te van a pegar. Y después en el baño pedimos a las tipas que los acompañaba que los dejaran saludar porque los sacábamos la venda para lavarlo. Y los dejaron de qué, cuando la veo casi muero. Era una bola como una morcilla negra, toda la espalda, el brazo casi perdió el brazo, claro, de los golpes, de todo. Claro. Y bueno, los dejó saludar, pero ahí nomás muevo a hacer, vamos. ¿No? Por un lado tengo a mi papá que me protege, una cosa entre comillas, ¿no? Pero por otro lado mucha rabia porque yo tenía la esperanza y que no estuviera para nada, ni involucrada, ni ella, ni mi hermano, y bueno, estaban ahí. Parecería, la gente común me dice, pero es cierto, tantas muertes, y me debe tener 1000 muertes, claro, más de 1000. Claro. Lo que salió. Y todos los otros 300, 200, pero a usted le parece que es imposible. Nosotros lo sabemos por los desaparecidos que tenemos. Además yo, cuando estaba ahí, sentí una mañana cavar 8 fosas. La chica dice, no, sí, eso es poco. Pero entonces uno dice, no es.
terrible, todos tienen, pero miles de muertes, 200, 300, 130 muertes para fulano. Después sigue hablando el juez, dice, también 5 más, 6 violaciones y cosas así. Sí, yo creo que sí, que estamos más tranquilos, porque queríamos la justicia.